Hay grietas en todo. En las paredes, en los contratos, en las promesas. Y cuando sabes dónde buscar, esas grietas te cuentan historias que la gente preferiría enterrar. Yo me dedico a eso, a descifrar las fracturas en las vidas que otros construyen con mentiras. Esta historia comienza con un correo electrónico. Uno de esos mensajes corporativos que llegan temprano, cuando el café aún no ha hecho efecto y la oficina huele a ambición disfrazada de productividad. Eran las 7:58 de la mañana. Lucía Montero abrió su laptop con la misma rutina de los últimos 5 años. Teclado, ratón, monitor. Todo en su lugar. Todo controlado. Trabajaba para Quantum Financial Systems, una empresa de ciberseguridad que protegía millones de dólares en transacciones bancarias. Lucía no era cualquier empleada. Era la columna vertebral invisible del departamento, la que llegaba a las 6:30 cada mañana mientras los demás aún soñaban con ascensos que nunca llegarían. El correo llegó con el asunto: bonos de retención e información confidencial. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. El cursor parpadeaba como un latido errático. Abrió el mensaje. $5,500 americanos. Leyó la cifra 3 veces. 4. Como si los números fueran a reorganizarse mágicamente en algo que tuviera sentido. Luego deslizó la mirada hacia el escritorio de al lado, donde Mateo Ruiz ya estaba reclinado en su silla, sonriendo a su pantalla como si acabara de ganar la lotería. No necesitaba preguntar. Lo supo. Mateo había llegado hace 18 meses. Un bootcamp de programación, 0 experiencia real, y una sonrisa que abría puertas que el talento no podía. Lucía había sido su mentora. Le enseñó todo: protocolos de seguridad, pruebas de penetración, cómo detectar vulnerabilidades antes de que se convirtieran en catástrofes millonarias. Y mientras ella seguía en su cubículo del rincón, Mateo acababa de recibir $55,000. 10 veces más. La mandíbula de Lucía se tensó hasta que sintió el hueso presionando contra la piel. No lloró. No gritó. Eso vendría después, en la privacidad de su coche, pero no aquí. Aquí, en este edificio de vidrio y mentiras corporativas, ella era profesional. Siempre lo había sido. Se levantó. Caminó hacia la oficina de Mariana Delgado, su supervisora. Mariana era de esas mujeres que habían trepado en silencio, aceptando migajas y llamando las oportunidades. Su oficina olía a perfume caro y a sumisión bien remunerada. En las paredes, pósters motivacionales sobre trabajo en equipo y excelencia. Palabras bonitas que nunca se traducían en acciones justas. Mariana, necesitamos hablar del bono, dijo Lucía, cerrando la puerta. Mariana ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Sus dedos seguían tecleando, como si la conversación fuera un trámite menor, un insecto molesto que podía ahuyentar con indiferencia. Deberías estar agradecida, Lucía. Muchos no recibieron nada. Silencio. El tipo de silencio que pesa, que aplasta los pulmones, que convierte el oxígeno en algo difícil de respirar. Mateo lleva 18 meses aquí. Yo, 5 años. Con certificaciones que él ni siquiera sabe pronunciar. ¿Cómo es posible que su bono sea 10 veces mayor? Mariana suspiró. No era un suspiro de compasión. Era cansancio, hastío ante una empleada que osaba cuestionar el orden establecido. Mateo trae perspectivas frescas. Enfoques innovadores. El comité valoró eso. Tal vez deberías enfocarte en tu propio desarrollo profesional en lugar de compararte con tus colegas. La crueldad casual de esa frase fue como un golpe en el estómago. Pero Lucía no se doblegó. Asintió, dio media vuelta, y regresó a su escritorio. Porque ya no estaba enojada. Estaba calculando. Mateo Ruiz. 29 años. Cabello perfectamente peinado, camisas planchadas, y esa confianza que solo tienen los hombres mediocres que han sido sobreestimados toda su vida. Desde el día 1, Lucía lo había entrenado. Le explicó los sistemas de encriptación, le mostró cómo identificar ataques de phishing, cómo proteger bases de datos contra intrusiones SQL. Él escuchaba, asentía, y luego cometía errores que ella corregía en silencio. Pero Mateo tenía algo que Lucía no: el beneficio de la duda. Cuando él hablaba en reuniones, los ejecutivos inclinaban la cabeza y asentían. Cuando ella hablaba,
Tomaban notas que luego archivaban en el olvido. Y ahora, mientras revisaba los registros del sistema con su acceso de nivel senior, Lucía descubrió algo que hizo que la rabia se convirtiera en hielo puro en sus venas. Mateo había estado copiando su código, línea por línea, cambiando nombres de variables, reordenando funciones, y luego presentándolo como suyo. Los protocolos de seguridad que ella diseñó durante meses aparecían en los reportes de Mateo como innovaciones originales. Pero eso no era todo. En un rincón del sistema, escondido entre archivos temporales, encontró algo más: registros de acceso a su estación de trabajo. Mateo había instalado una cámara inalámbrica cerca de su escritorio, oculta detrás de una planta decorativa. La estaba vigilando. No para robar su trabajo. Ya lo hacía abiertamente. La vigilaba para anticiparse, para estar siempre un paso adelante, para garantizar que cuando ella descubriera algo, él ya lo hubiera reclamado como propio. Lucía dejó la cámara exactamente donde estaba y comenzó a alimentarla con mentiras. Como analista senior de ciberseguridad, Lucía tenía acceso a todo: bases de datos de recursos humanos, registros salariales, correos corporativos archivados. Era parte de su trabajo: auditar sistemas, identificar amenazas internas, proteger la infraestructura digital de la empresa. Nadie pensó que ella usaría ese acceso para auditar a la propia empresa. Durante las siguientes 72 horas, Lucía excavó, extrajo datos, cruzó información. Y lo que encontró fue un patrón tan sistemático, tan deliberado, que casi parecía diseñado por un algoritmo de discriminación. Todos los hombres en roles técnicos habían recibido bonos promedio de 45,000 pesos. Todas las mujeres en roles idénticos recibieron entre 3,000 pesos y 6,000 pesos. Los hombres eran promovidos en 18 meses. Las mujeres, en 36. Los salarios iniciales de ellos superaban a los de ellas por un 25 a 30%, incluso cuando ellas tenían más experiencia y mejores credenciales. Y luego estaba el correo. Un hilo de conversación entre Mariana y el director de recursos humanos, con el asunto: optimización demográfica Q4. En él, discutían estrategias para reestructurar el equipo. Mujeres mayores de 35 años serían colocadas en planes de mejora de desempeño. Un eufemismo corporativo para despidos disfrazados. El nombre de Lucía estaba en la lista. Pero la revelación más devastadora llegó cuando Lucía accedió a los registros de promociones recientes. Mateo no había recibido un bono de retención. Era un bono de promoción. Ahora era analista líder de seguridad. Un puesto que debería haber sido suyo. Un puesto que nunca fue publicado, nunca fue abierto a competencia interna, nunca existió hasta que lo crearon específicamente para él. La descripción del puesto era un calco perfecto de su experiencia. Pero su nombre nunca fue considerado. Lucía se recostó en su silla. La oficina estaba en silencio. Afuera, la ciudad brillaba con luces que prometían oportunidades que nunca llegaban para gente como ella. Y entonces, por primera vez en 5 años, sonrió. Porque acababa de darse cuenta de algo. Ellos le habían dado las herramientas para destruirlos. Durante los siguientes días, Lucía se convirtió en una actriz consumada. Llegaba temprano, sonreía en las reuniones, y hacía su trabajo con la misma eficiencia de siempre. Pero en las sombras, estaba construyendo algo. Primero, creó copias encriptadas de toda la evidencia. Cada correo discriminatorio, cada registro salarial, cada documento que probaba el robo de propiedad intelectual de Mateo. Lo guardó en servidores en la nube, en unidades USB cifradas, en múltiples ubicaciones que no podrían ser borradas ni confiscadas. Luego, comenzó a preparar denuncias formales para el Departamento del Trabajo, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y las agencias reguladoras de ciberseguridad. Pero su jugada maestra estaba en otra parte. Fintech Vanguard, el cliente más grande de Quantum Financial, representaba el 30% de sus ingresos anuales. Y estaban preocupados. Lucía había interceptado correos, completamente dentro de su autoridad de monitoreo de seguridad, donde ejecutivos de Vanguard expresaban dudas sobre las capacidades de Quantum. Y entonces vio el anuncio de empleo. Director de Seguridad Informática. Fintech Vanguard. Salario: 180,000 pesos a 220,000 pesos anuales.
La descripción del puesto era perfecta. Demasiado perfecta. Como si hubieran estado buscando a alguien exactamente como ella. Aplicó esa misma noche. 48 horas después, recibió una llamada. Mientras tanto, Mateo seguía vigilándola. Su pequeña cámara seguía transmitiendo. Y Lucía le dio exactamente lo que quería ver. Errores deliberados en código. Conversaciones ficticias sobre vulnerabilidades inexistentes. Procedimientos de diagnóstico que no llevaban a ninguna parte. Mateo lo absorbía todo. Tomaba notas. Copiaba su trabajo falso. Se preparaba para implementar mejoras basadas en información completamente errónea. Y el lunes siguiente, Mateo tenía planeado realizar cambios masivos en el sistema de seguridad de Quantum. Cambios que, según su plan, lo harían ver como un líder visionario. Cambios que, en realidad, abrirían agujeros de seguridad del tamaño de catedrales. Y Lucía sabía exactamente cuándo iban a llegar los auditores federales. El mismo día. El lunes llegó con la claridad despiadada de un amanecer de otoño en Chicago. Lucía llegó a las 7:55. 5 minutos antes de lo habitual. Llevaba una caja pequeña de cartón con sus pertenencias personales y evidencia encriptada que cambiaría todo. Mateo ya estaba en su escritorio, luciendo una corbata nueva. Su pantalla mostraba múltiples ventanas de terminal, configuraciones de sistema, protocolos de seguridad. Estaba listo para su gran momento. La miró con suficiencia. Buenos días, Lucía. Hoy es un día importante para el equipo de seguridad. Voy a implementar mejoras significativas en nuestros protocolos. Tal vez deberías prestar atención y aprender algo. Lucía no respondió. Se sentó en su escritorio. Revisó los logs del sistema. Y vio cómo Mateo comenzaba a desmantelar sistemáticamente las defensas que ella había construido durante años. Cada comando que ejecutaba creaba nuevas vulnerabilidades. Cada mejora eliminaba capas de protección crítica. A las 8:15, Mariana llegó. Caminó directamente hacia Mateo, hablando lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Mateo, el equipo ejecutivo aprecia muchísimo tu enfoque proactivo. Tus recomendaciones muestran verdadero liderazgo. Mateo sonrió. Una sonrisa de victoria prematura. Gracias, Mariana. He identificado varios sistemas obsoletos que están creando riesgos de seguridad. Es momento de una perspectiva fresca. La implicación era clara. Los sistemas de Lucía eran el problema. Las innovaciones de Mateo eran la solución. Lucía se levantó. Caminó hacia el escritorio de Mateo con pasos medidos, deliberados. El ruido de la oficina pareció desvanecerse. Mateo, tenemos que hablar sobre los cambios que estás implementando. Estás creando vulnerabilidades catastróficas. Él la miró con una mezcla de condescendencia y diversión. Lucía, aprecio tu preocupación, pero estas actualizaciones están basadas en las mejores prácticas de la industria. A veces necesitamos dejar atrás enfoques obsoletos. ¿Obsoletos? La voz de Lucía se elevó, controlada pero afilada como un bisturí. Estás desactivando sistemas de detección de intrusiones. Estás eliminando protocolos de encriptación que diseñé específicamente para proteger datos financieros de clientes. No son innovaciones. Son desastres esperando a suceder. Mariana apareció al lado de Mateo con sospechosa rapidez, como si hubiera estado esperando esta confrontación. Lucía, Mateo es el analista líder de seguridad. Estas decisiones están dentro de su autoridad. Necesitas confiar en su experiencia y enfocarte en tus propias responsabilidades. Su experiencia. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. ¿Su experiencia? Lucía sacó su teléfono. ¿Te refieres al código que ha estado copiando de mí durante 18 meses? ¿O a los registros que muestran que presentó mis evaluaciones de vulnerabilidad bajo su nombre? ¿O tal vez a la cámara de vigilancia que instaló para robar mi trabajo en tiempo real? El rostro de Mateo perdió todo el color. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mariana intentó recuperar el control. Lucía, esta conversación es inapropiada. Si tienes preocupaciones sobre atribución de proyectos, podemos programar una reunión para discutirlo adecuadamente. No habrá más reuniones, Mariana. El silencio que siguió fue absoluto.
Renuncio a Quantum Financial Systems. Efectivo inmediatamente. Y no voy a aceptar en silencio la discriminación y el robo de propiedad intelectual que ustedes han perpetrado. La confusión en el rostro de Mariana fue reemplazada rápidamente por pánico apenas contenido. Lucía, obviamente estás molesta por los bonos. Pero renunciar a tu carrera por un malentendido parece una reacción emocional. ¿Por qué no tomas el día libre para calmarte y hablamos mañana? Emocional. Ahí estaba. La palabra que usan para desarmar a las mujeres que se niegan a permanecer en silencio. Esto no es sobre bonos, Mariana. Es sobre discriminación sistemática, robo de propiedad intelectual y negligencia en ciberseguridad que está a punto de destruir esta empresa. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora enfrentarán las consecuencias. Lucía empacó lo poco que le quedaba en su escritorio. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó las primeras alarmas de seguridad comenzando a sonar. Las pruebas de penetración que había coordinado secretamente con Fintech Vanguard acababan de comenzar. Estaban atacando exactamente las vulnerabilidades que Mateo acababa de crear con sus mejoras. Llegó a la puerta a las 7:59 de la mañana. Se detuvo. Miró hacia atrás. Mateo estaba paralizado frente a su pantalla, viendo cómo ataques sofisticados perforaban sus defensas improvisadas. Su expresión era de terror puro. Y Lucía salió por la puerta de vidrio sin mirar atrás. Detrás de ella, su teléfono comenzó a vibrar. Llamadas de Mariana, de Mateo, de ejecutivos que de repente estaban muy interesados en hablar con la mujer que acababan de despreciar. Pero ella ya no era su empleada. Y sus problemas ya no eran su responsabilidad. Desde el estacionamiento, Lucía observó el caos desatarse. Su teléfono vibró. Un mensaje de Fintech Vanguard. Prueba de penetración completada. Múltiples vulnerabilidades confirmadas. Tu análisis fue 100% preciso. Entrevista adelantada a las 10 de la mañana. Disponible. Lucía respondió. En camino. Mientras conducía hacia el centro, las llamadas seguían llegando. Janet dejó un mensaje de voz. Lucía, tenemos una situación de seguridad crítica y necesitamos tu ayuda inmediata. Lo que sea que haya pasado puede resolverse, pero ahora mismo la empresa te necesita. Por favor, llámame. La desesperación en su voz era casi poética. Luego Mateo. Lucía, creo que hay algunos problemas con las actualizaciones que implementé esta mañana. ¿Podrías echarles un vistazo? Los sistemas de monitoreo están mostrando actividad inusual que no reconozco. Su confesión involuntaria era perfecta. Estaba admitiendo públicamente que no entendía los sistemas que supuestamente lideraba. Finalmente, el CEO de Quantum. Señorita Montero, habla David Chen sobre un asunto urgente de ciberseguridad. Necesitamos hablar inmediatamente sobre protocolos de seguridad y vulnerabilidades del sistema. Por favor, devuelva mi llamada lo antes posible. Demasiado tarde. Todos demasiado tarde. La entrevista en Fintech Vanguard fue una formalidad. Lucía no estaba solicitando un trabajo. Estaba negociando los términos de su rescate. El director de TI, un hombre llamado Javier Mendoza, la recibió con la urgencia de alguien que acababa de ver un edificio en llamas. Señorita Montero, hemos estado monitoreando la situación en Quantum. Las vulnerabilidades que usted documentó son incluso peores de lo que pensábamos. Lucía asintió. Lo sé. Pasé 5 años advirtiéndoles. Me ignoraron. Promovieron al hombre que estaba saboteando sus sistemas. Javier se inclinó hacia adelante. Necesitamos a alguien que entienda no solo la tecnología, sino las implicaciones de negocio. Alguien que pueda protegernos de exactamente el tipo de colapso que Quantum está experimentando ahora mismo. 3 horas después, Lucía salió de Fintech Vanguard con una oferta por escrito. Directora de Seguridad Informática. Salario base, 220,000 pesos anuales. Bono de firma, 50,000 pesos. Equidad en la empresa. Presupuesto discrecional para construir su propio equipo. Mientras firmaba el contrato en su coche, su teléfono sonó nuevamente. Quantum Financial. Esta vez dejó que fuera a buzón de voz. En las semanas siguientes, Quantum Financial colapsó. La Auditoría Federal reveló 47 violaciones críticas de seguridad.
Multas regulatorias por 12 millones de pesos. Pérdida del contrato gubernamental de 50 millones de pesos. Fintech Vanguard terminó su relación contractual, arrastrando a otros clientes importantes que también perdieron confianza. Mateo fue despedido. No por incompetencia. Oficialmente, fue por diferencias en la visión estratégica. Porque incluso en el colapso, las empresas protegen su narrativa. Mariana renunció antes de que la despidieran. Su LinkedIn ahora decía, tomando un tiempo para el crecimiento personal. Y Lucía. Lucía construyó el departamento de ciberseguridad más respetado en el sector fintech. Contrató a 3 mujeres con historias similares a la suya. Les pagó lo que valían. 6 meses después, recibió un mensaje de LinkedIn. Era Mateo. Hola Lucía, espero que estés bien. He estado reflexionando mucho sobre mi tiempo en Quantum y me doy cuenta de que no te di el crédito que merecías. Me preguntaba si podrías considerar darme una recomendación o si conoces alguna oportunidad en tu empresa. Realmente admiro el trabajo que estás haciendo. Lucía tomó captura de pantalla del mensaje. Lo archivó en una carpeta llamada Karma. Y nunca respondió. Un año después del colapso de Quantum, Lucía fue invitada a testificar ante un subcomité del Congreso sobre discriminación en la industria tecnológica. Entró a la sala con un traje negro y un maletín que contenía 500 páginas de evidencia documentada. No solo de su caso, sino de patrones sistemáticos en toda la industria. Cuando llegó su turno de hablar, no titubeó. Mi nombre es Lucía Montero, y durante 5 años fui invisible para mi empleador. Invisible hasta que renuncié. Invisible hasta que su negligencia costó millones. Invisible hasta que mi ausencia reveló que yo era el único muro entre ellos y el desastre. Las cámaras capturaron cada palabra. Este no es un problema de una empresa. Es un problema de sistema, de cultura, de estructuras de poder que recompensan la mediocridad masculina mientras castigan la excelencia femenina. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Luego, aplausos. 2 años después, Lucía estaba de pie en el escenario de una conferencia internacional de ciberseguridad. Su empresa ahora era valorada en 200 millones de pesos. Era millonaria, influyente, respetada. Pero cuando le preguntaron qué consejo daría a jóvenes profesionales enfrentando discriminación, su respuesta fue directa. Tu valor no lo determina quien te subestima. Lo determina quien estás dispuesta a convertirte cuando decides que ya no aceptarás migajas. La audiencia estalló en aplausos. Pero Lucía ya estaba pensando en su próximo movimiento. Porque las grietas siguen ahí. En las empresas. En los sistemas. En las promesas que nunca se cumplen. Y ella sabe exactamente dónde buscar. Yo he visto miles de historias como esta. Vidas fracturadas por la injusticia, reconstruidas por la determinación. Y la lección no es simple venganza, aunque la venganza tiene su poesía. La lección es esta. El poder que usan para controlarte puede convertirse en el arma que los destruya. Lucía no ganó porque gritó más fuerte. Ganó porque documentó, calculó, y esperó el momento perfecto. No confundas paciencia con pasividad. No confundas silencio estratégico con sumisión. Las empresas cuentan con que te rindas. Con que aceptes la injusticia porque necesitas el cheque de pago. Con que permanezcas callada porque temes las consecuencias. Pero cuando construyes tu propia plataforma, cuando transformas la evidencia en poder, cuando conviertes tu experiencia en algo que no pueden replicar ni robar, ya no necesitas su validación. Y ese es el momento en que realmente ganas.